¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Soy Rafael Núñez Huesca, vamos a estar juntos y ustedes tienen a bien hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. Saben ustedes que desde las 8:30 hasta las 9:30 es el informativo de Intereconomía, presentado por mi compañera Alba Vila. Desde las 8:30 hasta las 9:30, como digo, el informativo. Desde las 9:30 hasta las 10 menos cuarto, Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera. Y desde las 10 menos cuarto hasta las 12 de la noche, el programa estrella de esta casa, que ya saben ustedes que es El Gato al Agua, presentado por Gonzalo Vance. Por cierto, un programa que va ganando audiencia a medida que pasan ya no los meses, sino las semanas. Estamos en niveles muy buenos de audiencia, cosa que tengo que agradecerles a ustedes. Vamos a tener un programa, yo creo que interesante, porque vamos a hablar sobre diferentes asuntos, entre ellos, por ejemplo, si está usted pensando en cambiarse el coche, en comprar un coche, o simplemente tiene inquietud por saber qué está ocurriendo en el mercado automovilístico español, europeo y en realidad mundial. Saben ustedes que estamos en un punto de inflexión donde las tecnologías que mueven a los coches están cambiando. Parece que ahora el diésel, la tecnología diésel está siendo demonizada porque, según nos dicen, contamina mucho. Antes contaminaba menos que la gasolina, ahora parece que contamina más, siendo la misma tecnología. Vamos a hablar con un experto para resolver todas estas dudas, con Javier Costas. Vamos a hablar de cuáles van a ser las tecnologías que moverán a los coches en el futuro. Saben ustedes que en el año 2040 el Gobierno de España ya prevé que toda la tecnología automovilística tiene que ser necesariamente eléctrica. Vamos a ver si esto es posible, no es posible, como digo, con un experto. Luego tendremos a otro experto, economista, Daniel Rodríguez Asensio, del Club de los Viernes. Ya lo conocen porque estuvo la semana pasada con ustedes. Vamos a hablar sobre el Brexit, lo que supone para los británicos, lo que supone para los europeos, lo que podría suponer para nuestro país, en tanto que está de por medio, ya saben ustedes, la vergüenza de Gibraltar. A mí siempre me gusta hablar de la vergüenza de Gibraltar. Lo abordaremos, como digo, con Daniel Rodríguez Asensio. Y antes me gustaría que supieran que hoy vamos a tener al doctor Carlos Gómez Oliver, que es uno de los pioneros en implantes basales y de carga inmediata en nuestro país, en España. Tiene una clínica odontológica en la céntrica calle de Velázquez, en Madrid, número 89. Tiene más de 30 años de experiencia profesional y es el fundador de la clínica odontológica Oliver y Alcázar. Fuimos pioneros primero en la implantología, porque yo empecé a hacer implantes hace 33 años, cuando había muy poquitos implantólogos y decían que los implantes no funcionaban. Luego hemos sido pioneros hace 15 años en la utilización de los implantes basales y compresivos y ahora somos pioneros en los implantes corticales, que somos los primeros que los traemos a España. Es distinta esta implantología porque va indicada a todos los pacientes que tienen problemas con la implantología normal y no quieren someterse a varias cirugías, como son la elevación del suelo del seno, la distracción del dentario. Nosotros esos casos los solucionamos de una forma mucho más sencilla, mucho menos agresiva, en mucho menos tiempo, con menos costo y igual de eficaz que la otra forma. En un solo día hacemos la cirugía, hacemos toda la cirugía y a partir de ahí hacemos la prótesis. El día de la cirugía también utilizamos la máquina de TAC para hacer una comprobación y asegurarnos que todo está como debe estar y si no poder solucionarlo o cambiarlo o mejorarlo en el mismo momento. El beneficio principal para los pacientes de este tipo de implantes, tanto compresivos, basales como los corticales, es que en prácticamente todos la cirugía es lo mínimamente invasiva posible, no hay prácticamente posoperatorio, la cicatrización es mínima, por lo que las molestias para el paciente son mucho menores. Hemos añadido algo que nació con poca fuerza pero que va aumentando, que es la estética. Tenemos médicos estéticos especialistas desde hace años en las últimas técnicas y lo usamos como complemento a nuestra odontología. Lo que más me gusta de mi trabajo es dejar a los pacientes contentos de haberles devuelto una calidad de vida que no tenían.
resto de la carne no coincide. Bueno, ya estamos con Carlos Gómez Oliver. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? está? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Lo ven aquí y lo han visto ustedes en el vídeo, junto a su hijo, que es Carlos Gómez Alcázar. Son los dos los fundadores de la clínica Gómez Oliver, como digo, en la calle Velázquez número 89, ahora verán todos los datos. Doctor, a mí me gustaría, en primer lugar, para los que somos legos en la materia, ¿qué es esto de la implantología basal y compresiva? La implantología basal y compresiva es otro sistema distinto de implantes. Son del mismo material que todos los implantes actuales, quitando algunos que se ponen de circonio, que son de titanio, pero lo que varía radicalmente es el diseño del implante. Eso hace que lo podamos poner en sitios distintos donde el implante clásico, que siempre ha funcionado, que sigue funcionando y que funcionará, que yo he puesto 18 años, no se puede poner si no es haciendo otras intervenciones previas. Entonces es mucho más cómodo para el paciente y mucho más rápido. Mucho más cómodo porque, ¿qué supone? O sea, ¿cuáles son las ventajas de cara al paciente? Pues con estos implantes, primero no usamos bisturís, no hay que hacer ninguna extracción, no hay sangrado, no damos puntos. Con una incisión muy pequeña introducimos el implante, que como su palabra indica, compresivo, lo hace descomprimir ese hueso, que es como un conglomerado de madera hacia los lados, y por el diseño que tiene nos permite cargarlo en el momento, pero con la prótesis definitiva. Esto supongo que tiene que ver con los implantes que ustedes llaman de carga inmediata. Efectivamente, los implantes de carga inmediata es cuando se coloca la prótesis definitiva temprana, quiere decir entre 3 días y 3 semanas, dependiendo del número de piezas a colocar. Pero entiendo yo que el hueso ha de regenerarse previamente. No, el hueso con este tipo de implantes, el compresivo lo que hace es compactar el hueso, lo hace más duro, y las espiras del implante entran en ese hueso duro, y por su diseño carga el implante entero, y todas las cargas masticatorias se dividen en todo el implante. Y el basal lo que va es ese hueso que jamás se reabsorbe, porque evidentemente, si no, cuando llegáramos a los 90 años no tendríamos maxilar Claro. y no tendríamos hueso. Entonces, esa parte dura del hueso, la cortical, y esa la parte basal que decimos, es donde va enganchado el implante basal. Hablaba usted de las personas mayores. Yo le quería preguntar sobre esas personas mayores que tienen retracción de hueso o jóvenes con pérdida ósea, que se les recomienda precisamente un injerto de hueso. ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros no hacemos injerto de hueso. Yo en la clínica llevamos 15 años haciendo este tipo de implantes en exclusiva, y hemos colocado más de 12.000 implantes y hemos prescindido de esos injertos de hueso, que ya digo que son válidos, pero que somete al paciente a varias cirugías y que retrasa el tratamiento hasta a un año o año y pico, cuando nosotros colocamos los dientes en un solo mes. ¿En un solo mes? En un mes, si es toda la boca. Si fuera una pieza, o son 4 o 5 piezas, en una semana lo tiene terminado el paciente con las piezas definitivas. Y por contra, la otra técnica, ¿en cuánto tiempo tendría acabado la otra el proceso? Técnica, en principio, en 4 meses es lo que se aconseja, hacer la carga inmediata entre 3 y 4 meses, si no hay que hacer elevaciones del suelo del seno o distracciones del dentario, que sacar el nervio dentario en la parte inferior fuera de hueso porque no hay espacio suficiente para colocar los implantes. Entonces, eso retrasaría en 4 o 5 meses más la terminación de la prótesis. O sea, que estamos hablando de una diferencia de tiempo gigantesca, o sea, de un mes a 5. Sí, pero no solo de tiempo, es también de invasión. Nosotros no usamos bisturí, hacemos una incisión muy pequeñita y por ahí introducimos el implante. Evitamos que haya más posibilidades de infección al no abrir la encía, no damos puntos, no hay inflamación. Menos traumático también para el paciente, menos doloroso. Por supuesto, mucho menos traumático. El paciente al día siguiente, en el 98% de los casos, el 100% en medicina no existe, puede hacer su vida normal con una prótesis provisional presentable que le permite comer comida blanda, porque es una prótesis de resina, no por otra cuestión. A las 24 horas ya puede el paciente estar comiendo cosas blandas, pero comiendo. Por supuesto, y esa misma noche. Depende de si son varias piezas o es toda la boca. Si el hueso todavía está más reabsorbido, ¿hay otra solución? Sí, hemos traído ahora a España unos implantes nuevos, que son los implantes corticales, que como su nombre indica van enganchados a la cortical ósea, esa parte más dura del hueso, que es como si dijéramos pues como una chapa metálica dura, en la que hacemos unas perforaciones pequeñitas de 3 milímetros o 4 milímetros y con unas planchas que adaptamos a la anatomía del paciente,
las doblamos, las maleamos, las colocamos dependiendo el paciente, el hueso que tiene, conseguimos con unos tornillos pequeñitos fijarlo y son implantes también de carga inmediata. Todo el mundo, todos los espectadores de la redacción abierta que nos estén viendo, ¿todo el mundo es susceptible de ser sometido a este tratamiento? ¿O hay... Bueno, ya sabemos que en medicina absolutismo no existen, pero prácticamente todo el mundo. Tenemos los pacientes que están con anticoagulantes tipo Sintrón o están tomando Adiro, no tienen problema porque no hay sangre, entonces no necesitan suspender el tratamiento. Pacientes con problemas cardíacos tampoco, pacientes con diabetes que tienen también problemas de coagulación tampoco. Prácticamente llegamos a todo el mundo de una forma poco invasiva, poco traumática, y intentamos devolver esa sonrisa que tenían antes y que quieren tener y comerse ese bocadillo que tanto echan en falta. Doctor, mucha gente, estoy seguro que mucha gente, porque a mí me ocurriría, estará pensando ahora mismo, de acuerdo, suena fantástico, pero seguro que los precios son desorbitados. No, nosotros tenemos el implante al mismo precio que el otro implante, no cobramos caro, no tenemos precios altos a pesar de que a lo mejor asuste que estamos en la calle Velázquez, tenemos precios muy normales y lo que nos gusta es tratar a más pacientes, devolver más sonrisas y que se transmita de boca en boca, nunca mejor dicho, nuestra técnica, que muchos no se lo creen y que amigos de pacientes, familiares de pacientes o tú mismo antes cuando te contaba cómo era, pues te quedas un poco impactado pensando, bueno, ¿será verdad lo que me están contando? No, pues sí, sí es verdad, llevamos haciéndolo muchos años con gran satisfacción de la mayor parte de los pacientes. ¿Cuál es el momento ideal para optar por un implante? Es decir, para que los espectadores sepan, porque igual usted es susceptible de que le pongan un implante y no lo sabe. Lo mejor es ir al dentista de forma habitual, que es la forma de conservar sus piezas, de tener menos dolores y también de gastar menos dinero en la boca. Entonces, y él es el encargado de decirlo, pero evidentemente ante cualquier pérdida dental actualmente la primera opción es el implante. Es cierto que cuando hay una reabsorción ósea grande se empieza a hablar de injertos óseos, hay pacientes que eso les da más miedo, tiempo, no tienen un trabajo en el que les permita estar no presentables o cogerse unos días de vacaciones. Entonces, este sistema nuestro les permite incorporarse muy rápidamente o al día siguiente en la mayor parte de los casos y hacer su vida normal, tanto laboral como social. ¿Los implantes son cada vez más habituales? ¿Son una técnica bien desarrollada en nuestro país? Sí, por supuesto, están, si acaso, excesivamente desarrollados. Somos de los países europeos que más implantes colocamos. Lo que pasa es que, bueno, debido un poco al boom de clínicas grandes y franquicias y demás, pues se ha tendido a colocar cada vez menos implantes para poner más piezas. La naturaleza nos dio 14 piezas en la parte inferior sin contar las muelas de juicio y 14 en la superior, algunas de ellas tienen 2 y 3 raíces, entonces los implantes los colocamos en huesos un poco más retraídos, tanto en grosor como en altura. No podemos intentar colocar 10 piezas con 4 implantes porque en la mayor parte de los casos puede estar muy cerca del fracaso o, en cambio, tener una prótesis de resina atornillada, que para mí no es lo más indicado, y donde esté una prótesis de porcelana o una prótesis de circonio sin resina, pues eso es lo que intentamos nosotros, devolver esa sonrisa. Me da pie usted a hablar sobre, y además creo que lo ha citado usted también, sobre toda la controversia y la polémica que viene produciéndose en nuestro país en los últimos años al respecto de una serie de cadenas gigantescas de odontología. La última creo que responde al nombre de iDental, cuyos resultados están siendo catastróficos, que cierran y se marchan. Hay que dejar claro que Gómez Oliver no pertenece a esta tipología de clínicas odontológicas. No, la clínica es Oliver Alcázar. Oliver Alcázar, sí. Oliver Alcázar. Gómez Oliver es usted. Efectivamente, no responde a esta tipología. Mi padre era dentista y mi hijo es la tercera generación. Seguimos en el mismo sitio, respondemos, nos formamos, por eso incorporamos tratamientos nuevos como los implantes corticales, que somos los primeros en traerlos en España, y ofrecerlos a los pacientes
para que de la forma menos traumática posible puedan disfrutar de una dentadura fija sobre los implantes. Y por último, doctor, hemos visto en el vídeo de presentación de la Clínica Oliver Alcázar que además de odontología, ustedes también prestan servicios de tratamientos estéticos. ¿Esto es así? Efectivamente, nos encontrábamos que colocábamos unos dientes jóvenes en bocas no tan jóvenes, a lo mejor ya como la mía, entonces lo que buscábamos era un resultado completo, y ese resultado completo lo conseguimos pues con los hilos tensores, como hemos podido ver, o con rellenos de hialurónico, o mejorando un poco el aspecto general de las personas, que tanto en este momento la estética importa tanto, y la boca es un gran pasaporte, una bonita sonrisa es una carta de presentación y abre muchas puertas. Es cierto, y es muy hermoso porque es así, efectivamente. Hay personas no particularmente bien parecidas que tienen una sonrisa maravillosa, y eso abre puertas. La sonrisa abre puertas, por eso es importante tener una bonita sonrisa y cuidarla. Doctor Gómez Oliver, ha sido un placer. Encantado de estar con vosotros. Mil gracias. Ahí tienen ustedes la información, si les ha interesado esta clínica, que ya va por la tercera generación. Tienen ustedes ahí toda la información. Calle Velázquez, número 89. Ha sido un placer, doctor. Vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo para hablar con nuestro experto, con Javier Costas, sobre la automoción en España. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 7:21 de la tarde. Estamos, tal y como les anunciaba al principio del programa, con Javier Costas. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Javier Costas es, como les decía antes, es experto en automoción, es periodista del mundo del motor. A pesar de su juventud, tiene mucha experiencia en el mundo de los coches, también de las motos, de todo lo que tenga motor, o casi todo, ¿no? Porque los aviones y los barcos, esto no controlas por el momento. No, mucho no. Pero las motos sí. Tiene de hecho una página web que es como su nombre y su apellido, javiercostas.com, por si quieren ustedes ampliar la información que hoy nos va a dar Javier. Ya les informo que es una página muy interesante, con unas imágenes muy bien cuidadas, cosa que se agradece. Tiene también Javier una página, una cuenta de Twitter, un avatar en Twitter, que es @JavierCostas. Javier, no es la primera vez que estás aquí. La última vez estuvimos hablando sobre las tecnologías que en el futuro, ya en el presente, moverán a los coches. Hoy vuelves a estar aquí, te he reclamado y has sido tan amable de venir, porque sabes que el gobierno ha puesto una fecha, el año 2040, una fecha que ha revolucionado el panorama de la automoción en España y que ha enfadado mucho a los fabricantes de coches y también, por ejemplo, a Faconauto, que sabes que es la asociación de los lugares donde se venden los coches, los concesionarios. ¿Crees que ese enfado es justificado? ¿Tú crees que tienen que estar cabreados con lo que ha dicho el gobierno, con esta nueva medida? A ver, yo comprendo que estén obviamente enfadados porque es una medida que puede lesionar a sus intereses, pero también tenemos que tener en cuenta que no es la primera vez que esto ocurre en España, y tenemos el antecedente de Baleares, que anunció su intención de que en el año 2025 no pudiera entrar en la isla ningún vehículo diésel más. O sea, se tendrían que quedar los que están en la isla, ni matricular ni importar, y en 2035 de gasolina. Entonces, lo que pasa ahora es que esa medida se anuncia, que todavía no es vigente, pero se anuncia que se quiere hacer a nivel estatal, no volver a matricular un coche que tenga emisiones directas de dióxido de carbono. Entonces, eso incluye la gasolina, los diésel, los híbridos, los de gas. O sea, solo nos dejaría los eléctricos puros y los de pila de combustible de hidrógeno, que tienen tubo de escape pero no emiten CO2. Y esa fecha, 2040, pues coincide con varios países que también van a hacer lo mismo. He hecho una pequeñita lista. O sea, que no somos los únicos en Europa, ¿no? No. A ver, cuéntanos quién nos acompañará. Pues nuestros vecinos franceses anunciaron también su intención de no matricular más vehículos de combustión interna en 2040, así como el Reino Unido. Y también se ha sabido hace nada que la Columbia Británica de Canadá, que es la región que está más al oeste, más al suroeste de Canadá, también va a hacer lo mismo. Y también tenemos unos países que también quieren prohibir los vehículos nuevos de combustión interna, pero antes, en 2030.
tenemos a Alemania, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Israel y Noruega lo hará en 2025, que es todavía antes. Pero lo que pasa es que el caso de Noruega es muy especial. Es un país que tiene petróleo, que tiene muchísimas renovables, casi toda su energía es hidroeléctrica, entonces tienen recursos para mover los coches sin producir más carbono. Entonces, al ritmo en que están creciendo las matriculaciones en ese país, pues han pensado, a partir de 2025 ya no se matriculan más vehículos de combustión interna, van a ser todos eléctricos. Y Japón, que es otro país bastante a tener en cuenta, hará este cambio ya en 2050, que es un horizonte de 10 años superior, y en Estados Unidos pues estas cosas de momento no se plantean. No se lo plantean los americanos. No. Estos parece que son más listos, o menos listos, o más tontos porque contaminan más. En fin, hay gustos para todo. Yo te quería preguntar, Javier, repíteme, si eres tan amable, la fecha en la que los alemanes prohibirán el combustible fósil. Bueno, de momento no es una cosa que está totalmente vigente, es una especie de son intenciones y todavía no está aprobado. 2030 el 2030, es decir, 10 años antes que nosotros. Uno de los argumentos que el lobby automovilístico arguye para criticar la medida es que en España el sector de la automoción, la industria del automóvil, es un sector potentísimo. Yo no desconocía que lo fuera tanto, hasta el punto que el peso en el PIB es el mismo que el del turismo. Se habla que el turismo es nuestra primera industria, con el 11% del PIB. Bueno, pues parece que la construcción de coches es el 10,5%, es decir, estamos a la misma altura, y que esta medida perjudicaría a la primera industria del país. Bueno, pues a los alemanes pues aún les perjudicaría más, ¿no? Ya, pero los alemanes ya se han dado cuenta de que si pierden el tren de la electromovilidad, se le van a adelantar los chinos, que es donde se ha ido gran parte de la inversión. Porque en China, a partir del año que viene, ya hay una cuota obligatoria. Ya los fabricantes tienen que matricular, creo que un 10% mínimo de vehículos eléctricos. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente. ¿Desde el año que viene? Desde el año que viene. Ah, pues yo tenía, vamos, daba por seguro que los llamados países en vías de desarrollo, como pues, la India, China, esta gente estaba a otras cosas, que no tenía ningún compromiso contra... China estaba a otras cosas, efectivamente, pero las imágenes que hemos visto todos de ciudades chinas donde no se puede ver a 5 metros, que no es un problema de niebla, como si fuera el Londres victoriano, es que están de contaminación hasta arriba, porque han tenido un crecimiento desmesurado del parque móvil en muy poco tiempo. Eso no se ha podido planificar ni organizar. Y además, los vehículos que se están vendiendo en China no tienen las mismas normas anticontaminación que tenemos nosotros. ¿Son más laxas allí? Son más laxas. Creo que están utilizando la Euro 4, que nosotros la adaptamos en 2006. Entonces, si sumas que hay muchos vehículos, más contaminantes, muchísima gente, y que no son lo último precisamente en normativa de emisiones, pues tienes la tormenta perfecta. Y como en China o reducen la contaminación o van a tener un problema de salud pública bastante gordo, pues han dicho, vehículos eléctricos tienen que ser el 10%. De hecho, casi la mitad de los eléctricos que se venden en el mundo ahora se venden solamente en China. ¿El 50% en China? Creo que es el 45 y pico %. Entonces, los fabricantes han destinado muchísimas inversiones a fabricar coches eléctricos en China porque allí tienen mercado seguro. Y en Europa pues había un poquito más de tibieza, no estaba muy claro, pero el Parlamento Europeo ya ha instado a la Comisión Europea a que en el año 2030 el 35% de las matriculaciones correspondan obligatoriamente a vehículos de emisión cero. Entonces, el objetivo español tampoco está demasiado lejos. O sea, España no va a contracorriente de nadie, se está sumando a un movimiento de varias naciones desarrolladas que dicen tenemos que cortar las emisiones de CO2 de forma urgente, porque si pasamos del año 2050 y sube la temperatura del planeta a 2 grados, el cambio climático será irreversible y las consecuencias serán catastróficas a partir de la segunda mitad del siglo. Tú sabes que hay gente que aún hay gente y científicos, son los menos, pero existen escépticos respecto del cambio climático, o al menos con respecto de que sea la mano del hombre la causante. Exactamente. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo creo, evidentemente, los datos no dan lugar a otra interpretación. El cambio climático que estamos sufriendo ahora está siendo agravado muchísimo por la mano del hombre. Si nosotros miramos en una línea de tiempo muy larga las oscilaciones que ha habido en el clima,
a lo largo de la historia del planeta, pues ha habido grandes cataclismos, ha habido glaciaciones, ha habido sequías extremas. ¿Qué pasa? Que esta vez se ha hecho rapidísimo. O sea, es una gráfica que va oscilando, pero cuando llega a 1900 empieza a subir a toda velocidad. Como Revolución industrial. Como un cohete. A partir de la quema masiva de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, a partir del año 1900 las emisiones se disparan. Y ya en los años 90 empiezan a saltar las alertas, que esto hay que pararlo. Lo que pasa es que el problema se va dilatando, y en la última cumbre del cambio climático de París se ha dicho, en el año 2050 tenemos que reducir el 90% las emisiones de CO2 respecto al año 90, que ya ha llovido. Entonces, o reducimos esas emisiones rápidamente, o si no, el dióxido de carbono lo que hace es un gas de efecto invernadero. Eso significa que cuanto más dióxido de carbono hay en la atmósfera, más calor retiene el planeta y no sale al espacio. Como en un invernadero, el calor se embolsa, y entonces el planeta se va calentando. Entonces se calienta el planeta, se calienta el mar, se calientan los casquetes polares. Entonces la rotura de ese equilibrio natural provoca cambios muy importantes en el clima tiende a ser más extremo, vemos más inundaciones, más tornados, eventos de lluvia extrema, sequías, incendios, o sea, los desastres naturales digamos que se están acelerando. Y si no llegamos a tiempo y los casquetes polares empiezan a derretirse más, no solamente es que va a subir el nivel del mar, es que dentro de los casquetes polares está lo que se llama el permafrost, que es gases de hace miles de años que están congelados, que cuando se vayan evaporando liberan más CO2 y muchísimo metano. Entonces, que contamina aún más. Entonces acelerará aún más el cambio climático, será la pescadilla que se muerde la cola, de ahí la urgencia. Javier, ¿sabes que con esto que me estás contando de la posible, vamos a procurar entre todos evitarlo, el posible deshielo de los casquetes polares, yo no sé si esto entra en el ámbito ya de la conspiración, pero que se habla incluso de que podrían resucitar virus que la humanidad superó hace tiempo y que eso podría ser incluso perjudicial para el planeta? Existe esa posibilidad. ¿Has oído tú hablar también de eso? Sí, o sea, existe esa posibilidad porque en el permafrost hay materia orgánica que está congelada, entonces... Pero no muerta. Alguna enfermedad totalmente erradicada o que nosotros creíamos ya superada, a lo mejor puede florecer alguna cepa o alguna variante contra la que no estamos preparados porque nunca hemos convivido con ella. Es una posibilidad a tener en cuenta, de ahí toda esta urgencia. Javier, yo con respecto de esta controversia que ha habido con la fecha del año 2040, el gobierno, el lobby automovilístico advirtiendo de que el país no está preparado, han empezado a aparecer algunos textos en los medios de comunicación advirtiendo que no tenemos ninguna certidumbre que el paso masivo de los combustibles fósiles a la energía eléctrica garantice una reducción masiva de los niveles de polución, porque la energía eléctrica también, sobre todo cuando se convierte en masiva, cuando cambiemos todo el parque móvil español, no sé cuántos millones de coches tenemos en España. Unos 30 millones. 30 millones de coches pasen de ser gasolina o diésel a pasen de ser eléctricos, en la demanda eléctrica... la demanda eléctrica tiene que subir, evidentemente. De una manera masiva. Pero una cosa es que suba la demanda eléctrica de día y otra cosa es que suba la demanda eléctrica de noche. Cargar un coche eléctrico siempre va a ser más barato de noche, porque de noche tenemos el problema de que como el sistema está pensado para que nosotros consumamos energía de día, por la noche literalmente la energía puede sobrar. Entonces hay veces que no se aprovechan los molinos o las hidroeléctricas porque sobra energía, pues solamente de la nuclear, la de carbón, lo que se llama energía base, la que tiene que estar siempre ahí y que no se puede desenchufar porque no tiene ningún sentido económico hacerlo. Entonces, los coches eléctricos lo que harán es aprovechar toda esa energía que no se está aprovechando y guardarla, y de día utilizarla. Y luego, pues, creo que los estudios europeos ahora dicen que el 5% de los desplazamientos de coches eléctricos se hacen con recargas fuera del lugar habitual. O sea, recargas rápidas. Y luego las grandes empresas eléctricas, que son Iberdrola y Endesa, las que han hecho los planes más ambiciosos. Endesa ha dicho que va a montar de aquí a 2021 100.000 puntos de carga entre públicos y privados. ¿100.000? 100.000. ¿En 2 años?
No, de aquí a 5 años, hasta 2023, perdón. E Iberdrola, otros 25.000 puntos de recarga. Las dos empresas han dicho que el origen de esa empresa va a ser 100% renovable. Es decir, solo va a ser solar. El origen de esa energía, quieres decir. Exacto. Entonces, si la energía tiene un origen 100% renovable, vamos a suponer que es verdad, no hay emisiones de CO2 por generar esa energía. Porque estaríamos usando molinos eólicos, estaríamos usando la solar, parques eólicos dentro del mar, maremotriz, emisiones, o sea, energía libre de carbono. ¿Y tú crees que la demanda energética en el año 2040 para un parque móvil de 30 millones de coches, que quizá en ese año, para esa fecha ya serán 40 millones de coches, será suficiente con la energía solar, maremotriz o eólica? Sí, porque de aquí a 2040 hay muchos años intermedios y la demanda está controlada día a día y hora a hora por Red Eléctrica Española. Saben perfectamente el consumo de energía que hay. O sea, se puede calcular con muchísima precisión cuánto consumo de energía va a haber. Con lo cual, la red irá dimensionándose para adaptarse a ese consumo. No va a haber de un año para otro un nivel de compras tan masivo que haga que el sistema se tambalee y empiece a haber apagones. Eso no va a ocurrir. Si tenemos que cambiar 30 millones de coches en 20 años, 22 años, eso significa que cada año se tiene que vender 1 millón de coches eléctricos, y se están vendiendo creo que 5.000. Pero es que 1 millón de coches eléctricos es lo que o sea, 1 millón de coches es lo que se vende en España cada año. Entonces el ritmo de sustitución no va a ser tan grande. Además hay que tener en cuenta otro factor, y es que cada vez menos gente necesita un coche en propiedad. De hecho, en lugares como Madrid hay varias empresas que te permiten alquilar un coche por minutos, y mientras necesitas un coche lo tienes, y cuando no necesitas el coche no lo tienes, con lo cual te evitas todos los gastos asociados, tener la necesidad de la plaza de aparcamiento, pagar impuestos. Entonces, con el mismo número de vehículos se puede dar servicio a más gente. Vamos a hablar ahora luego de esto, porque es muy interesante. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona, en Valencia también está ocurriendo, en Sevilla, es cierto lo que dice Javier, que yo no lo hago, pero es algo a lo que me tendré que poner al día, pero muchas veces quedo con amigos y vienen en fin, diferentes marcas, no vamos a hacer publicidad, pero marcas que alquilan coches por minutos, que es una muy buena alternativa, sobre todo en ciudades grandes donde es imposible aparcar, donde si no tienes que dejarlo en un parking, y donde el centro, si no está ya, va a empezar a estar vetado a según qué tecnologías, motores. Me gustaría que me hablaras, Javier, sobre la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central. Esto para los madrileños y para el resto de españoles que sepan en qué consiste esta iniciativa, que también está trayendo polémica. Madrid Central se trata de una acotación de calles en el centro de Madrid, que agrupará varias áreas de prioridad residencial. Es decir, son zonas que se van a cerrar a lo que es al tráfico itinerante. La gente que atraviesa esa zona o que viene de fuera. Se va a restringir bastante. Entonces, en esa zona se supone que va a tener mucho más protagonismo la bici, el peatón, los vehículos eléctricos y, evidentemente, los vehículos de los residentes. O sea, hay una larga lista de excepciones. Incluso hay excepciones para hosteleros y restauradores, funerarias, taxis, vehículos de turismo con VTCs, repartidores, gente que no tiene transporte público cuando sale de trabajar o cuando va a entrar. O sea, hay una enorme lista de excepciones y hay que informarse muy bien. Creo que la página del Ayuntamiento tiene como 20 y tantas excepciones, que explica todo. ¿Cuándo entra en vigor? El 30 de noviembre, creo. Porque, bueno, hubo una demora, sí, efectivamente. Sí, porque la Comunidad de Madrid está batallando para que eso no se ponga, porque temen el efecto que va a tener en poblaciones colindantes. ¿Qué efecto podría tener? Pues si todas esas calles de Madrid se cierran a lo que es al tráfico de paso, pues puede haber efecto contagio a las zonas aledañas. Por ejemplo, si en una zona de Madrid no se puede aparcar, pues lo primero que hará la gente es aparcar lo más cerca posible en los barrios periféricos. Con lo cual el problema, digamos que se va cambiando de sitio. Entonces, por ejemplo, el alcalde de Alcorcón es bastante
batallante contra estas medidas porque pueden afectar también a su municipio. De todas maneras, creo que es una tendencia habitual en las ciudades grandes, las pequeñas y las medianas, que restringir el centro al tráfico rodado. Madrid no es pionera. No, ni mucho menos. De hecho, hace unos años era una imagen no tan descabellada, debajo del acueducto de Segovia, pasar 4 hileras de coches y el acueducto estaba negro. Es una obra arquitectónica que tiene más de 2000 años de antigüedad. Y ahora, cuando uno va a Segovia, lo más normal es que a partir del acueducto los coches no pasan y en el centro solo hay peatones. Y hay varias ciudades con cascos históricos que están cerrados al tráfico. O sea, la idea no tiene nada de nueva. Y de hecho, en algunos centros de Europa es así. Hay varias partes de la ciudad que están totalmente vedadas a los coches, incluso a la de los residentes. Tienen unas calles para poder sacar sus coches de aparcamientos, pero el centro urbano, la prioridad es para el peatón. O sea, durante el siglo XX nos hemos acostumbrado a que los vehículos invadan todo. Se convirtieron en los amos de la calle. Pero de toda la vida, los centros urbanos habían sido de la gente. Entonces, esta Madrid Central yo sé que va a provocar un montón de críticas, de quejas, ya las está provocando, de reclamaciones, sí, pero cuando hayan pasado unos meses y empieza la gente a acostumbrarse y vea que no es el fin del mundo y que la gente se puede adaptar y que hay muchas formas de moverse por Madrid Central sin vehículo propio, pues al final llegará un punto en que la gente no querrá volver atrás, como ya ha pasado en otras partes de España. Es que en realidad no estamos inventando nada. Simplemente se está haciendo en un sitio muy concreto de Madrid. De hecho, la mitad de Madrid Central agrupa Letras, Cortes y otro barrio más. Austrias. No se llama Austrias. Pero en esas zonas... ahora la zona de la Almudena, del Palacio de la Almudena y el Palacio Real. O sea, desde la zona de Atocha hacia la izquierda hasta Ronda de Toledo hay un área residencial que si se entra con el coche particular te meten una multa de 90 euros. Hay una controlado con cámaras. Sí, la cámara saca una foto de la matrícula. ¿Está autorizado? No, multa. Entonces hay veces que puedes reclamar a posteriori y decir, me he metido en esta calle sin querer y me he ido por la siguiente calle, la cámara lo podrá decir, o me he metido en un parking, me iba a un parking y estaba lleno y me he tenido que dar media vuelta, porque hay sitios que se puede entrar con el coche, con el parking de Santa Ana, entras y si te metes al parking no hay multa. Pero si no entras al parking, hay multa. Si la cámara ha visto que no te... Esto da un poco de... Parece Gran Hermano, ¿eh? No me digas que no da un poco de miedo. Claro. O sea, los efectos serán positivos, sí, estamos de acuerdo. Para la movilidad, para sanear el centro y, por supuesto, para la polución. Pero en la red de cámaras que estarán controlando dónde va tu coche, tampoco... Entiendo que no, quizá no se puede hacer de otra manera, estamos de acuerdo. De todas formas, va a haber un periodo de adaptación en el que las cámaras no van a multar. Simplemente si se detecta un acceso no autorizado, se mandará una carta al infractor diciendo se ha metido usted en esta zona, sepa usted que no puede y que de momento no vamos a sancionarle, pero en el futuro pues sí lo haremos. De todas maneras, Javier, tú si tienes que ir al centro de Madrid, no sé si te pasa como a mí, pero yo ya no cojo el coche. Hay zonas de Madrid que yo ya las evitaba, pues, por ejemplo, cerca de lo que era la Plaza Mayor. Bueno, ahí me daba pánico entrar con el coche porque en cualquier momento me metía en una dirección prohibida o no se puede pasar o multa o lo que sea y yo pues no aparcaba por ahí o lo metía en un parking o dejaba el coche en Ciudad Universitaria que cuesta el parking nada y menos, son 7 euros por todo el día. Entonces, eso en Madrid... que no merece la pena ni siquiera planteárselo. Entonces, en el caso de Madrid Central, los que tengan un coche con la pegatina eco podrán meterse y aparcar. Y como van a faltar muchos coches, pues será más fácil aparcar. Los de los eléctricos entran y aparcan gratis. Y los residentes podrán seguir moviéndose con su coche durante un tiempo limitado si no tienen pegatina. Y los que tengan un vehículo histórico... bueno, ese es otro de los temas. Claro. Sí, yo es que tengo un Mercedes del año 52, que es una pieza de museo. Claro, pero si esa pieza de museo está catalogada como histórico ante la Dirección General de Tráfico, pues es un vehículo con el que se tiene que tener un cariño especial. Los vehículos clásicos no se utilizan todos los días para circular, se usan de forma muy puntual, como en París. En París se ha prohibido circular a los vehículos más antiguos en horario laboral de lunes a viernes, pero los históricos tienen una exención. Y de hecho Madrid Central también tiene previstas exenciones para los históricos. Pero la página web no está muy bien explicado, porque dice, si cumple las normativas de emisiones, y un clásico no cumple, un vehículo de hace 30 años no cumple ninguna norma euro, más que nada porque no existían.
Y uno de hace 80 años, que es un clásico, pues mucho Eso menos. no cumple ninguna norma de contaminación, es escape libre. Volviendo al objetivo 2040, el objetivo del Gobierno de España, y como hemos visto de muchos más gobiernos europeos que incluso adelantan el límite a 10 años antes, en el año 2030, y en el caso de Noruega, 2025, ¿no? 2025. Fíjense ustedes, que eso está ahí al lado. Cabe la posibilidad, porque ese es otro de los debates que se ha abierto a raíz de este anuncio, que para esa fecha ya no sea la energía eléctrica la que haya, la pionera, la que finalmente se haya hecho con el mercado. ¿Hay energías pugnando? Que pueda haber alguna tecnología que pugne con la eléctrica. Claro. Ahora estamos dando por hecho que en el año 2040 todos los coches tendrán que ser eléctricos, es para más o menos lo que viene a decirnos el Gobierno, pero para dentro de 23 años o de 22 años es posible que sea otra energía. Que pueden salir muchas cosas, quieres decir. Que igual que el VHS y el Beta, estos dos sistemas de vídeo, finalmente fue el VHS el que se hizo con el mercado, a pesar de que el Beta parecía que técnicamente era mejor. ¿Es posible? ¿Existen otras tecnologías que pugnen con la eléctrica por hacerse con el control del automóvil a mediados del siglo XXI? La respuesta es una mezcla de sí y de no. A ver. Los vehículos eléctricos utilizan un motor eléctrico que se alimenta a través de unas baterías que han sido recargadas previamente. Tú sabes que hace un montón de años nuestros abuelos nos hablaban del trolebús, que ahora mucha gente joven no sabe lo que es un trolebús, pero es un autobús con motores eléctricos y un pantógrafo, como los trenes, que se alimentan de un cable eléctrico que va recorriendo las calles. Esos vehículos hace muchísimos años se movían por las ciudades sin emisiones. Una posibilidad podría ser esa, algún tipo de alimentación en la misma ruta para los vehículos, bien por debajo del asfalto o a través de algún tipo de catenaria, aunque eso lo dudo más. ¿Por debajo del asfalto? Sí, por debajo del asfalto se puede montar un sistema de recarga inductiva. No que circule el vehículo por debajo del asfalto, sino que vaya la recarga. No, por debajo del asfalto habría un sistema de carga inductiva, que significa que mientras el vehículo va pasando por encima del carril con un margen muy estrecho, va recargándose muy poco a poco de energía. O mientras está detenido, por ejemplo, cerca de un stop, está recuperando algo de energía, con lo cual reduce su dependencia de un enchufe. Está por ver si esa tecnología puede evolucionar lo suficiente como para que los vehículos no tengan apenas que enchufarse. De hecho, hay un vehículo de energía solar, creo que se llama Sono, que se alimenta parcialmente con placas solares y para lo que las placas solares no llegan, pues ya se enchufa. Entonces, en el caso de España, se podrían hacer aproximadamente 15.000 kilómetros al año gratis, simplemente por tener el coche en la calle con energía solar. La energía solar en automoción es otra cosa que tiene que evolucionar bastante, porque ahora mismo el rendimiento de las placas no es muy bueno, con lo cual no se consiguen autonomías razonables en el tiempo que nos gustaría. No podemos dejar el coche al sol durante una hora y pretender que la batería se llene hasta arriba. Eso no va a pasar. Pero sí, o sea, los vehículos del futuro van a ser con motor eléctrico, seguro. Eso seguro. Eso seguro. Lo que ya dudamos es la fuente, ¿no? Claro, lo que va a cambiar es la forma en la que los alimentamos. Entonces pueden ser baterías electroquímicas, en resumen, baterías. Pilas de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo... Oye, ¿y el gas? Porque tú me hablaste del gas también en la última... Sí, pero el gas es combustible fósil y produce emisiones. Menos, pero las produce. Con lo cual, cuando hablamos de prohibir gasolina y diésel, también estamos incluyendo los vehículos de gas y los híbridos. O sea que esa tecnología ya la vamos a descartar. Es una tecnología que a medio plazo no tiene recorrido, pero a corto plazo puede mejorar un poco la situación, especialmente donde el coche emite los gases. Porque existen dudas muy razonables sobre en global, desde que sale el gas de un pozo hasta que lo quema el vehículo, lo que se llama del pozo a la rueda. Existen dudas muy serias sobre si el rendimiento final compensa respecto a un gasolina o un diésel. Pero localmente, es decir, donde está el mismo vehículo echando el humo, un vehículo gas es menos lesivo para la salud que un gasolina o un diésel. Entendido. Porque el combustible es más limpio. Pero en el proceso completo está la duda. Volviendo a lo que te decía antes... Me decías, porque te he interrumpido, decías que sin ninguna duda ¿baterías? La automoción será eléctrica, la energía será eléctrica, pero que las fuentes serán diferentes, y me hablabas. Entonces, aparte de las baterías, tenemos la pila de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo en el que se echa algún tipo de combustible, que normalmente es hidrógeno, y se produce una reacción química que convierte el hidrógeno en agua, tomando oxígeno del aire,
y eso produce vapor de agua y electricidad. La electricidad la consume el motor eléctrico y por el tubo de escape simplemente sale vapor, con lo cual eso no cuenta como tener emisiones. Eso es agua. Claro, entonces para que eso tenga sentido, el hidrógeno debe producirse de forma económica y de forma ecológica, porque ahora mismo el hidrógeno que se produce es a través de ruptura de gas y es un proceso que produce emisiones. Aparte de que repostar el mismo hidrógeno es carísimo. Los pocos vehículos que hay en el mercado, poquísimos, que funcionan con hidrógeno, en realidad costaría moverlos tanto como en gasolina, pero en países como Estados Unidos se pagan $500 al mes o 600 euros al mes de leasing, viene el coche y el combustible lo paga la marca. Se paga simplemente tarifa plana por tener el coche, no se tiene que preocupar la gente de lo que cuesta repostar porque es caro. Y aparte de ese sistema, pues tendríamos la solar. Vehículos que se recargan solos por el mero hecho de estar expuestos al sol. Cuando mejore el rendimiento de las placas, será posible obtener más autonomía sin necesidad de enchufar los vehículos. Entonces, si volvemos a tu pregunta anterior, de cuando haya 30 millones de vehículos, ¿qué vamos a hacer? Para empezar, dudemos que sean 30 millones. Pueden ser unos cuantos menos. Y si muchos de ellos se pueden alimentar con energía solar, significará que no tendrán que estar enchufados todos por la noche. Por otra parte, si las baterías aumentan sus capacidades, se reduce la necesidad de recargarlos todos los días. De la misma forma que los que utilizamos vehículos de combustión interna no vamos a repostar todos los días. Vamos a repostar cuando nos hace falta. ¿Pero se puede almacenar la energía? Claro, ahora mismo tú estás diciendo que poco a poco los vehículos eléctricos pasarán más tiempo entre un repostaje y otro. Porque aumenta su capacidad. Entonces, como no se llega a consumir de un día a otro, pues a lo mejor hay que recargar cada 2 o 3 días. O cada una semana. Es que hay muchos casos. Yo soy un tío de letras total, de manera que a mí me cabe en la cabeza que la gasolina, yo meta 50 euros de gasolina en el coche o de gasóleo y permanezca el líquido en el bidón de gasolina que tiene el coche, ¿cómo se llama técnicamente? El depósito. El depósito, obviamente. Pero no sé si esto es posible con energía eléctrica. Sí. ¿Se puede almacenar? Claro, la batería pierde energía muy despacio, o sea, pueden pasar meses hasta que haya una pérdida de energía total, o sea, una pérdida de energía perceptible. Entonces, un vehículo eléctrico que se queda cargado pues, durante un mes, no hay ningún problema. Bueno, quien dice un mes dice 2 o dice 3. Claro, pero vamos, que no eso no será un problema. No hay problema de que las baterías se vayan a descargar espontáneamente. El almacenaje no va a ser un problema. El almacenaje de esa energía. O sea, hay un vehículo de un fabricante X, vamos a no hacer publicidad, que por 36.000 euros creo que es, la batería permite hacer 400 kilómetros en condiciones de autopista. No es un vehículo especialmente caro y 400 kilómetros en autopista del tirón está muy bien. Porque lo más normal es moverse entre 200, 200 y pico, 300. Entonces, ese vehículo, para una persona que trabaja en Madrid y que va todos los días a la oficina y que no sale de, pongamos, Alcobendas, con 400 kilómetros de autonomía, con una vez que carga a la semana, ya está servido. Y el ahorro es enorme. El ahorro es enorme en todos los sentidos. Tengamos en cuenta que un eléctrico cargado en casa cuesta moverlo entre 4 y 8 veces menos que un vehículo de combustión interna. Lo dice un taxista de Valladolid, yo con 20 euros hago 1000 kilómetros. Claro. Si nos ponemos así, ¿por qué los coches no son todos eléctricos ya? Oye, ¿puedes decir, Javier, cuál es ese coche al que aludías? ¿Quizá el Mitsubishi Outlander Fit este? No, ese es un híbrido enchufable y hace unos 35, 32, 40 kilómetros de autonomía eléctrica porque tiene una batería muy pequeña. El que yo tenía en la cabeza es el Hyundai Kona, que tiene hay una versión con una batería creo que de 60 kilovatios hora. 60 kilovatios hora es el triple de lo que tiene un Nissan Leaf del 2010. El triple. El triple. Entonces, claro, con tanta capacidad, con 60 kilovatios hora, no solamente puedes hacer un viaje largo, o muy largo haciendo una parada razonable de media hora para cargar, sino que puedes moverte en tu día a día sin tener que estar preocupado constantemente de uy, se me ha olvidado cargar ayer, hoy no tengo batería. Tengo la sensación, dime Javier si estoy en lo cierto o no, de que las marcas de coches asiáticas, japonesas, coreanas, le están comiendo la tostada a las europeas en esto de las nuevas tecnologías. En cierto sentido sí. Por ejemplo, Toyota no es una marca especialmente
centrada en los vehículos eléctricos, porque durante mucho tiempo los han visto simplemente como vehículos para ir por ciudad, con poca autonomía y que eso no tenía mucha viabilidad comercial. Han apostado por otra tecnología que es la híbrida, pero a largo plazo Toyota sabe que los híbridos tienen caducidad. Es más, en el año 2050 Toyota no va a fabricar ningún vehículo que tenga tubo de escape. Ninguno. Van a ser todos eléctricos o de pila de combustible e hidrógeno. De hecho, uno de los pocos modelos que hay de pila de combustible e hidrógeno es un Toyota. No se comercializa en España porque no hay dónde repostarlo, pero en países como Alemania o como Reino Unido pues ya hay unidades matriculadas. Tengo la sensación de que estamos asistiendo, y esto para ti debe ser apasionante porque te dedicas a esto, a una revolución. Estamos en un punto de inflexión en la industria automovilística como no ha habido desde que Ford empezó con esto de construir coches a nivel industrial, ¿no? Totalmente. Estamos en el punto de inflexión decidiendo qué va a pasar. Estamos en un cambio de paradigma, va a ser muy brusco y en muy poco tiempo. De hecho, cuando Ford empezó a fabricar en serie el Model T, que es el vehículo al que me estás aludiendo, lo más normal era que la gente se moviese con vehículos eléctricos. Quien se compraba un automóvil a principios del siglo XX o finales del XIX era gente de clase media alta, con cierta capacidad de gasto, y el vehículo particular no estaba masificado, ni muchísimo menos. Era una cosa muy elitista. Una de las revoluciones de Ford fue que sus propios empleados tendrían acceso al vehículo que estaban fabricando. Eran $150 de la época. La inflación ha crecido un poquito en 100 años respecto al dólar. Entonces, aparte de la producción en masa, otro factor que hizo que el vehículo de gasolina se impusiese sobre eléctrico fue que al girar la manivela no te partías el brazo si tenía un motor eléctrico de arranque. Porque antes había que dar la vuelta a la manivela y hasta que arrancaba el motor, vale, pero si no sabías darle bien a la manivela y el motor arrancaba, el giro de la manivela podía partirte el brazo. Entonces, por ejemplo, las damas de la alta sociedad preferían los vehículos eléctricos porque no hacían ruido, no echaban humo, no se ensuciaban, no se paraban cada 2 por 3 y no había que darle a la manivela. Y no requerían de un esfuerzo físico. Además, no era tan fácil comprar gasolina como lo es ahora. Había sitios donde solo se podía comprar la benzina en farmacias. Y era poca cantidad. Y no se hacían viajes largos, ni mucho menos. Se iba de un pueblo a otro. Y no el primer viaje largo de la historia, que lo hizo la señora de Karl Benz, fue a ver a su madre decenas de kilómetros y fue una total aventura. Javier Costas, ¿recuerda cuál es la dirección? Bueno, no hace falta porque me acuerdo yo, javiercostas.es, es donde .com, es donde pueden ampliar toda esta información, que yo creo que es muy interesante y además explicada de una manera muy didáctica, muy comprensible para los que somos legos en la materia. Javier, ha sido un placer. Muchas gracias. Mil gracias por venir a la redacción abierta, publicidad, y a la vuelta hablamos de economía con Daniel Rodríguez Asensio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 de la tarde. Daniel, ¿en Canarias qué hora sería? Las 7. Joder, ¿cómo se nota que es de números? Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches ya. Daniel Rodríguez Asensio, pucelano. Me he dado cuenta que haciendo recuento tengo el programa lleno de gente de Valladolid. Yo no sé si el nivel de materia gris es tan elevado como aquí está representado, pero si es así. Educativo, que dicen algunos. Ah, bueno, también. Castilla y León saben ustedes que está a la altura, y no estoy haciendo ninguna exageración, de los países asiáticos, de Hong Kong, que es un país o no, esto ya gusta cada uno, pero sobre todo de Corea, de Japón. Castilla y León es la excepción educativa en nuestro país. Bueno, pues a juicio de la proporción de vallisoletanos y de castellanos que tenemos aquí en la redacción abierta, esto debe ser cierto. Bueno, Daniel es economista, pertenece al Club de los Viernes, estuvo aquí hace una semana o hace 2. Hace 2. Hace 2 semanas. Vuelve, pues por eso, porque es un tipo que a mí me gustó mucho, que vale mucho y que es capaz de hacer inteligible algo que a mí nunca me ha resultado demasiado sencillo, que es la economía. Yo, Daniel, quería preguntarte por algo que, en fin, los periodistas utilizamos en el argot periodístico, la palabra percha. Ahora se está produciendo, como sabes, unas negociaciones entre la Unión Europea, entre Bruselas y Londres, entre la Unión Europea y el Reino Unido, y parece que esas deliberaciones que se están produciendo entre el continente y las islas
bueno, pues le están generando tanto conflictos a Europa como a Theresa May. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Y por qué hay ese cruce de intereses? ¿A qué se debe? ¿Por qué es tan complicado? Vamos a ver, es complicado principalmente porque no hay un acuerdo positivo para ambas partes. De hecho, no va a haber ningún acuerdo positivo para ninguna parte. El Brexit es un proceso que es negativo para todos, es un lose-lose. Tú y yo, si hacemos un acuerdo, intentamos que sea win-win, que tú ganes y que yo gane, ¿no? Pero el Brexit es lo contrario. En el Brexit perdemos todos. Entonces, lo que está ocurriendo sencillamente es que la necesidad de llegar a un acuerdo y que las partes ganen, pues se está llevando a un cuello de botella, a ningún sitio. La semana pasada se trascendió un principio de acuerdo técnico entre la Unión Europea y Reino Unido, y creo que eran 600 páginas de acuerdo, y cuando Theresa May se lo llevó a su gobierno, pues como sabes, se produjo toda una cascada de dimisiones, y de hecho el fin de semana se llegó a rumorear con que el Comité 1922, que reúne a todos los parlamentarios del Partido Conservador de allí de Reino Unido, iba a provocar la caída de Theresa May. ¿Cómo? Con un 15% de cartas emitidas al presidente del Comité de 1922, mostrando la no confianza, en este caso, en Theresa May, pues se puede hacer precisamente lo que se llama una moción de no confianza. El 15% eran 48 cartas. El lunes, la última cifra que trascendió, el presidente de este comité tenía 42. Así que a día de hoy parece que va a salvar la cabeza, pero veremos. Entonces lo que está ocurriendo sencillamente es eso, que es un acuerdo que no es beneficioso para ninguna parte y es muy difícil salvarlo. Mi opinión personal es que tanto la UE como Reino Unido debería primar la certidumbre económica, la certidumbre en un entorno que por naturaleza es de incertidumbre. Y debería primar eso sobre un acuerdo que debería ser especialmente beneficioso. ¿Qué está pidiendo la Unión Europea? Para que todos nos centremos. A la Unión Europea lo que más le interesa son los 40.000 millones de libras que tiene comprometidos el Reino Unido durante los próximos años, hasta el 2020, que se agota el periodo presupuestario actual. Eso es lo que más le preocupa. ¿Pero comprometidas en qué sentido? Porque sigue, una vez hecho efectivo el Brexit, ¿por qué habría el Reino Unido de seguir pagando dinero a Bruselas? Porque forma parte de un acuerdo presupuestario plurianual que comprende el periodo 2014-2020. Entonces, durante ese periodo el Reino Unido se ha comprometido a pagar X millones de libras, que ahora no recuerdo esa cifra, pero sí que sé que le falta por pagar 39.000 millones de libras. Para que se hagan una idea, el Reino Unido es el segundo donante a la zona euro. El primero es Alemania, más que Francia. Y después es Reino Unido, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que igual luego me dices, ¿qué putada me has hecho? 39.000 millones de libras, ¿cuánto es en euros? Pues en euros estará en torno a los 50.000 millones. 50.000 millones de euros. Bueno, sí. A mí me parece desde luego una barbaridad. ¿Cabe la posibilidad que los británicos digan, no lo pago? A los británicos eso no es lo que más les importa, porque los británicos asumen que eso es un compromiso y que quieren hacer frente y están dispuestos a hacer frente a ese compromiso. Esta gente que respeta las leyes, yo es que en nuestro país no estamos muy acostumbrados, entonces nos llama la atención esto de que la gente cumpla sus compromisos, pero bien, entonces ¿qué es lo que les preocupa? A los británicos lo que les importa es precisamente por lo que han votado salir de la Unión Europea. ¿Vale? Lo que vimos en prensa y en noticias y tal cuando ocurrió la campaña del Brexit es que habían votado en contra de la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera. La realidad, hablando con gente con los ideólogos de la campaña del Brexit, lo que te cuentan es que han votado en contra de la PAC, en contra de toda la maraña de soluciones o de aranceles y demás herramientas proteccionistas que tenemos en Europa, que han votado en contra de una burocracia inmovilista y además que no es especialmente democrática, en fin, que han votado en contra de todas esas herramientas del libre mercado y de la libertad económica que Reino Unido, de las que Reino Unido hace gala. Entonces, para que te hagas una idea, lo que Theresa May llevó a su gobierno para sacar pecho del acuerdo y para tratar de encontrar esos apoyos fue: hemos conseguido salir de la PAC, hemos conseguido no tener que estar sujetos a las normas de la PAC, ¿no? Explícale a los espectadores qué es esto de la PAC, que no todo el mundo lo conoce. La PAC es la política agraria común. Principalmente consiste en que
la Unión Europea riega de dinero a los agricultores de Europa a través de subvenciones prácticamente a fondo perdido, y lo único que les pide es que cultiven tierras. Da igual que luego ese cultivo tenga salida, tenga demanda en el mercado, no, que cultiven tierras. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que se están cultivando en toda Europa tierras, se está produciendo un exceso de oferta del sector agrícola que luego vendemos a precios de saldo en extranjero, especialmente en Estados Unidos, porque no hay demanda para asumirlo en Europa. Eso es la PAC. Para que se haga una idea, el 75% del presupuesto común se va a la PAC, que es un instrumento perfecto para perpetuar la zombificación de nuestra economía y para levantar barreras contra la innovación tecnológica en el sector primario, y a la política de cohesión territorial, que a la vista está que es un fracaso total y absoluto. Dentro de nada tenemos las elecciones andaluzas el 2 de diciembre, que ya estuvimos hablando de ellas, y precisamente lo que vimos es que Andalucía, a pesar de ser la región española que más subvenciones ha recibido de la Unión Europea, pues sigue estando con un PIB per cápita un 40% inferior a la media de la Unión Europea. Es decir, no sé si he entendido bien, Daniel, me dices que 3 de cada 4 euros del presupuesto comunitario van a la PAC y a la cohesión territorial. Correcto. Me parece un una salvajada, ¿no? Lo es, y lo que está ocurriendo es una parasitación económica. Sobre todo si me dijeran, no, es el 75%, pero ahí están, oiga, los resultados. Tenemos una industria primaria agrícola europea absolutamente dinámica, competitiva, y sobre todo Grecia, Italia, Portugal, España se han puesto al nivel económico de los países del norte de Europa. Pero es que ni una cosa ni otra. No, de hecho, no sé si recuerdas cuando Trump hizo un amago de empezar la negociación comercial con Europa, que empezó con el sector automovilístico. Después de China y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llegó a Europa y empezó con los automóviles. El verdadero objetivo de Trump precisamente era el sector primario, porque es un sector primario que está vendiendo productos a Estados Unidos por debajo de su precio de coste porque están subvencionados. De hecho, a la aceituna extremeña creo que le llegó a poner aranceles precisamente por eso, por la subvención que recibía, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso Trump? Porque sabe perfectamente que el sector agrícola estadounidense es infinitamente más productivo y más eficiente que el europeo. Entonces, cuando Trump llega a la reunión del G20 y dice a los europeos, bueno, y a todo el mundo, G7, perdón, dice a todo el mundo, vamos a tirar abajo todos los aranceles, política de 0 aranceles. Todos se levantan indignados de la mesa diciendo, no, por favor, no me quites mis aranceles, no sea que me quites el chiringo y vayamos a importar productos norteamericanos. Para que te hagas una idea de la magnitud que hace la PAC, la maldad de la PAC sobre Europa. Los efectos perniciosos. Alguien podría decir, bueno, Daniel, pero es que sin esa ayuda de fondos europeos, los agricultores andaluces, extremeños, castellanos, valencianos, murcianos, no tendrían una salida a sus productos. Los agricultores andaluces, extremeños, murcianos, etcétera, se encargarían, como se han encargado en todo el mundo, ojo, y como se han encargado en España durante toda la historia económica hasta que entramos en la Unión Europea, de innovar, de ser más competitivos y de buscarse las castañas para conseguir vender productos a un precio competitivo. Ojo, y los que no fueran capaces, pues ocurriría lo que ha ocurrido en este país durante la década de los 70 y los 80, que sencillamente tienen que migrar la mano de obra de un sector productivo como es el agrícola y donde la innovación tecnológica provoca que necesites menos mano de obra, a un sector más productivo. El primero fue el sector industrial, luego fue el sector servicios y ahora ahí está la revolución digital, que la estamos dejando pasar precisamente por proteger todos estos sectores obsoletos. Se me hace un poco difícil que los agricultores andaluces o de donde fueren dan el salto a un sector digital o tecnológico, vamos. Porque no tienen los incentivos adecuados. Si los agricultores andaluces dependieran de su trabajo para vivir, para comer, tendrían los incentivos para, por ejemplo, poner un dron que sobrevuele su tierra y le diga qué cantidad de producto cosechado hay, por ejemplo.
Eso ya es una eficiencia, prever esa cantidad ya implica que todo el proceso de transporte de ese producto se pueda hacer de una forma más eficiente, que puedas establecer un precio más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es nada de ciencia ficción, eso es una persona, en vez de contratar a una persona para trabajar la tierra, contratas a una persona que maneje un dron y el dron esté programado, que eso existe en el mercado, para ser capaz de medir cuánta producción hay en una tierra. Lo que pasa es que no tienen ningún incentivo para hacer eso. Ellos con sembrar sus tierras, con producir, ya tienen la subvención y ya pueden vivir. Pero ¿hay algún tipo de indicación por parte de la PAC sobre el tipo de cultivo que tiene que ser? No, tú tienes una tierra, la cultivas... Sobre lo que sea. Sí, mandarinas, naranjas o almendros. Claro, evidentemente mandarinas, si cultivas mandarinas en Castilla y León, pues probablemente no obtengas nada por el clima. Pero en Andalucía, la Comunidad Valenciana, que es muy habitual, pero hablamos siempre de un sector presuntamente subvencionado, vamos a dejarlo ahí para que nadie se nos enfade, que es el sector primario en estas tierras del sur y del este de la península. Pero tu tierra con los viñedos también... Exactamente igual. Mi tierra es... Creía que estabas metiéndote con las demás y que la tuya se iba de rositas. Mis abuelos son agricultores y mi abuelo pues tiene alguna ¿Y tú le dices tierra, eso? Abuelo, mira, que te estás subvencionando. Tiene alguna tierra que además la tiene alquilada a una persona de allí del pueblo y mi abuelo se queja mucho porque dice: siembra la tierra y luego no recoge nada, lo tiene todo tirado de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo siembra, recoge la subvención de la PAC y aquí paz y después gloria. Y mi abuelo ha trabajado toda su vida para que esa tierra esté en perfectas condiciones y al año siguiente pueda seguir dándole de comer, así de fácil. Entiendo que cultivos de vinícolas. No, eso es más bien trigo, cebada, secano. O sea, es que la uva y los vinos tienen una capacidad competitiva diferencial que son productos exclusivos en el mercado. Es decir, no puedes cultivar un vino de calidad en cualquier parte ni del mundo, ni mucho menos de España. Entonces, la tierra y las condiciones climatológicas tienen que ser muy determinadas. Por eso los cultivamos en Castilla y León, con la Ribera del Duero, La Rioja, Francia tiene mucha tradición, mucha industria vinícola. Entonces, claro, al ser un producto, los italianos, es un producto tan específico, tan exclusivo, que con pocos sustitutivos en el mercado, pues tienes mucha más capacidad para competir en el exterior y efectivamente ser competitivo. ¿En Ribera o Rioja? Yo Ribera, claro, por supuesto. Vamos a publicidad y seguimos hablando con Daniel. Ya está finalizando noviembre, un mes repleto de actividades en el Club de Amigos de Intereconomía. Y para esta última semana tenemos las siguientes. Lunes 26, a las 6:30 de la tarde, Pilar de Arístegui presenta su último libro, Laberinto de Intrigas, junto con Eduardo García Serrano. El martes 27, a las 6 de la tarde, Ras Salam nos hablará del yihadismo islámico, la nueva amenaza totalitaria mundial. El miércoles 28, a las 6 de la tarde, Cristina Seguí viene por primera vez al Club de Amigos, acompañada en esta ocasión de Eduardo García Serrano. Nos hablarán de un tema que conocen muy bien, la alianza separatista contra España. Y para finalizar la semana y el mes, el jueves 29, a las 6 de la tarde, Luis López Coza, que nos hablará de los fundamentos cristianos del orden social, político y económico, temas que la izquierda nunca querrá que conozcas. Y os doy un pequeño adelanto del mes de diciembre. Contaremos con Fernando Paz y José Antonio Fuster. Si quieres saber más o apuntarte a cualquiera de nuestras actividades, tienes que llamarnos al teléfono de siempre, al 91-616-2464 o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Te esperamos! Estábamos hablando antes, durante la publicidad, Daniel y yo, que el lunes viene al Gato al Agua Javier Jové, del Club de los Viernes también. Ha pasado por esa mesa también y como todos los miembros del Club de los Viernes, son liberales y son tipos brillantes, ya lo están viendo. También han pasado por aquí Roberto Hernández Granda, que es asturiano. Estuvo ayer Álvaro Martín en un debate. Y Álvaro, que también es del Club de los Viernes, por cierto, que chaval más brillante con 17 añitos, ¿eh? ¿Tiene 17? 17 o 18 tendrás, sí, no más. 17 o 18 años. Un fuera de serie. Es muy bueno y además hacía multitud de referencias a los clásicos y, en fin, nos dio una lección a todos. Además que se nota un tipo apasionado que lo vive. Te iba a preguntar, Daniel, volvamos al asunto del Brexit, del conflicto que está generando
entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero también entre los propios británicos, y dentro de los propios británicos entre los propios conservadores. Es decir, es una sucesión de conflictos, como un juego de muñecas rusas, que cada muñeca es un conflicto en sí mismo, hasta el punto de que podría desestabilizar al gobierno británico. Ya saben ustedes que cayó David Cameron, que es el hijo de James Cameron, ¿no? El de Titanic. ¿O no? ¿No era? Sí, creo que sí. No, el de Titanic no, pero James Cameron sí. James Cameron sí. En fin, es un conflicto en el que los españoles también tenemos cierto protagonismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque España aloja en su territorio a la única colonia que existe en suelo europeo. Es una colonia que pertenece a un país que se dice amigo y aliado, que son el Reino Unido, Gran Bretaña. ¿Qué puede ocurrir con Gibraltar, Daniel? ¿Qué crees que puede ocurrir y por qué los gibraltareños están tan asustados? Bueno, y además que los gibraltareños, quien está asustado es nuestro gobierno, ¿no? Porque esto es un ejemplo más de la improvisación a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez y el mal hacer, ¿no? Llevamos con negociaciones meses, pues desde 2016, Sánchez lleva desde mediados de este año en el gobierno y esta semana, después del principio de acuerdo técnico entre la Unión Europea y el Brexit, pues de repente explota la bomba, ponen el grito en el cielo, precisamente a raíz de que la prensa empezó a sacar el tema de que los intereses españoles no están siendo defendidos como si están siendo defendidos los de Irlanda del Norte, por ejemplo. Y entonces pues empieza la improvisación. ¿Y en qué consiste la improvisación? En llamar un día como hoy a Theresa May y exigir que se cambie el acuerdo porque no está claro qué ocurre con Gibraltar. Lo que parece que el acuerdo dice es que lo que ocurra con Gibraltar entra dentro del acuerdo global de Reino Unido con la Unión Europea. Es decir, hasta diciembre de 2020 Reino Unido va a permanecer dentro de la Unión Aduanera porque se ha establecido el periodo transitorio. ¿Esto qué quiere decir? Que Reino Unido va a seguir ateniéndose a las políticas y reglas comerciales de la Unión Europea, y otra cosa muy importante a la que se niegan los pro-Brexit, a la jurisdicción de la Unión Europea, y sin embargo no va a tener ni voz ni voto en las decisiones comunitarias. Pues en este caso Gibraltar quedaría con el mismo régimen jurídico que el Reino Unido. ¿Y qué quiere nuestro gobierno? Que hacer una negociación paralela y aparte para la colonia de Gibraltar, aparte del acuerdo del Brexit. Eso es algo parecido a lo que está ocurriendo con Irlanda del Norte. Por eso he puesto la comparativa, ¿no? En Irlanda del Norte es uno de los puntos calientes que tiene ahora mismo los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido, porque quieren evitar a toda costa una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Entonces, no está muy claro muy bien qué es lo que quiere nuestro gobierno, porque de momento es un canto al sol, pero tampoco está claro qué es lo que quiere Reino Unido con respecto a Gibraltar. Mi opinión personal es eso, que el acuerdo lo que deja entrever es que Gibraltar es sencillamente un territorio más del Reino Unido y entra dentro del acuerdo que firmen el Reino Unido con la eurozona. Antes me hablabas de los burócratas o euroburócratas, los burócratas de Bruselas, me hablabas de que el 75% del presupuesto va al PAC y a lo que se llama la nivelación o la homogeneización territorial. El Fondo de Cohesión Territorial. El Fondo de Cohesión Territorial, cosa que dejabas entrever que no te parecía en absoluto una buena idea. Siendo esto así, ¿tú eras pro-Brexit? ¿Qué opinión tienes del Brexit? Un liberal. Yo creo que la Unión Europea es una herramienta excelente para competir con potencias mundiales como Estados Unidos y como las potencias asiáticas. Te estás escapando, ¿eh? No. Yo no soy pro-Brexit. Yo estoy en contra del Brexit y estoy en contra de la desagregación de la Unión Europea. Pero esta no es la Unión Europea ni que está en los tratados fundacionales, ni que queremos, yo creo que ni los liberales ni muchos ciudadanos, desafortunadamente. Una Unión Europea cuyo principal objetivo es tener recursos para gastar y llenar de incentivos perversos nuestra economía, no está dentro del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, te recuerdo, que establecía una condicionalidad para formar parte de la Unión Europea. Entre muchas cláusulas
lo que decía es un 60% del PIB como máximo en deuda pública y un 3% del PIB como máximo de déficit público. No es fácil averiguar ni saber que prácticamente, vamos, muy pocos países estamos cumpliendo esas condiciones a día de hoy. Y sin embargo, le exigimos de todo a la Unión Europea y creemos que tenemos todos los derechos en relación a la Unión Europea, ¿no? Entonces, por eso precisamente creo que la noticia de ayer de que la Comisión Europea va a iniciar un proceso sancionador a Italia es positiva. Es positivo que empecemos a incluir otra vez condicionalidad en las políticas de la Unión Europea, porque esto se está convirtiendo en un café para todos que nos lleva directos a la japonización. Alemania... ¿Japonización? ¿Qué significa este término? La famosa década perdida de Japón. 10 años donde Japón estuvo creciendo en niveles en torno al 1% después de programas de estímulo fiscal y monetario de una magnitud desconocida hasta la fecha. ¿Por qué? Pues porque al final se produce un efecto crowding out. ¿Qué es el efecto crowding out? La inversión privada es desplazada por la inversión pública. Lo estamos viendo en España. El incremento del crédito en España en más de un 80% es por la deuda pública, por los recursos que necesita el sector público. Igual que en España pasa en muchos países como por ejemplo Italia. Y Europa va de cabeza al estancamiento secular. El último dato de crecimiento de Alemania, que es nuestra potencia número 1, es del menos 0,2% trimestral. Menos 0,2. Para que te hagas una idea, Reino Unido, con todo el Brexit y con un impacto de unos 6 puntos porcentuales en términos de inversión y 1,5 puntos porcentuales en términos de paro, está creciendo al 0,6% con una tendencia creciente, tiene un 4,1% de paro, y los salarios crecen por encima del IPC. Un IPC que está, por cierto, al 2,3-2,4%. Pongo esto porque es importante poner en contexto toda la negociación del Brexit, que parece que los europeos estamos diciendo, no, la pelota está en el tejado de los ingleses. Cuidado, que Reino Unido es el 15% del PIB de la eurozona, es el segundo donante al presupuesto comunitario y es uno de nuestros motores de crecimiento. Ahora crece más, crece de forma más saludable que nosotros y nosotros tenemos retos muy relevantes. No es solo Alemania, es que Italia está creciendo al 0%, ya estamos en estancamiento en Italia. Los índices adelantados lo que reflejan es una tendencia a la baja. También para España, están advirtiendo todos los del FMI y Bruselas, nos han advertido. En España ayer el FMI modificó a la baja sus expectativas por segunda vez en 2 meses consecutivos de crecimiento del PIB. ¿Dónde lo sitúan ahora? Todos los organismos supranacionales y el consenso lo sitúan en un 2,6% en 2018 y en torno al 2,2%, 2,3% en 2019. Esto Daniel, estarás conmigo en que es una barbaridad en comparación con los ejemplos italiano o alemán, por ejemplo. Sí, Italia va a crecer en torno al 1,4%. ¿Y los alemanes? Los alemanes van a estar en torno al 1,7%. Es decir, crecemos por encima de la media europea. Claramente por encima, seguimos 70% por encima. Seguimos con buenas cifras, pero nuestros riesgos son mucho mayores que los de Alemania, que lleva 3 años con superávit presupuestario y este año ya va a cumplir el famoso 60% del PIB en términos de deuda, y que países también que están en desaceleración como Francia. ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Pues en primer lugar al fin del QE, del programa de estímulo monetario, que lo que va a hacer va a ser que en los 220.000 millones de deuda que tenemos que refinanciar el año que viene nos supongan más coste, es decir, el tipo de interés que paguemos van a ser mayor, tanto empresas como el sector público, y van a suponer pues una ralentización económica. Los datos de paro a día de hoy no son alarmantes, pero es cierto que se están juntando no son alarmantes, temas coyunturales y temas importantes, temas cíclicos importantes. ¿No son, ¿qué tenemos? ¿Un 16%? Sí, 15,7, sí. A ver, no son alarmantes para en comparación de lo que venimos. Por el contexto de España. Estamos hablando, te repito, el Reino Unido 4,1%, en Estados Unidos otro 4,4% de paro, es decir, nuestra tasa de paro es estructuralmente más alta porque tenemos una de las economías menos libres de toda la eurozona y un mercado de trabajo hiperregulado y muy poco flexible, ¿no? Pero dentro de lo que es nuestra burbujita,
es una tasa de paro relativamente baja y que evoluciona ligeramente a la baja. Lo que pasa, ya te digo, que yo sí que me espero para el final de 2019 y sobre todo para 2020 un ajuste en términos de desempleo mayores de los que están descontando los analistas, porque los riesgos a los que nos enfrentamos son enormes. Desaceleración en Estados Unidos, exportaciones. Desaceleración en Europa, que son el 65% de nuestras exportaciones. ¿Subida del precio del petróleo también? No, el petróleo va a evolucionar en el medio plazo a la baja. Eso, si quieres, lo comentamos otro día. Vale. Pero el fin del QE sí que va a producir y eso va a encarecer absolutamente todos los costes de nuestra estructura económica. Nuestra demanda doméstica, que había una demanda embalsada que se pospuso a lo largo de la crisis hasta que vinieran tiempos mejores, esa demanda embalsada ya se ha acabado. Nuestra demanda doméstica es así que evoluciona claramente a la baja y solamente salvamos la inversión, la formación bruta de capital fijo, que está en torno al 2%. Sí que es cierto que es un indicador que por sí solo refleja una tendencia moderadamente al alza, pero en un entorno de desaceleración de otros muchos indicadores es preocupante. Daniel, me has dejado a los espectadores de la redacción abierta temblando, macho. No, es la realidad, no lo digo yo, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho la OCDE, sí. Lo dice el consenso. La semana que viene, si te parece, Daniel, seguimos hablando. Muy bien, mucho gusto, Ha sido un placer, como siempre. Daniel Rodríguez Asensio, vamos al informativo de Intereconomía. Buenas tardes. Hasta luego.